Bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro de Lenormand y Cartomancia Clásica 2024. Yo soy Arturo Ramírez y en esta ocasión voy a presentarles la Sibila de los Salones y la lectura original de 1828 cuando estas cartas aparecieron por primera vez y todavía no tenían los insertos de la baraja francesa. Entonces mi propuesta de este encuentro es justamente hablar un poco sobre qué es la Sibila de los Salones, de dónde viene la Sibila de los Salones, cómo se hace esta lectura original de acuerdo con las instrucciones que venían en ese momento en la cajita y vamos a ver entonces algún método o algunas ideas que nos pueden servir para estudiar este mazo y aprender a utilizarlo, que es realmente bastante sencillo. Entonces les voy a mostrar una diapositiva en la que tengo preparado toda esta información. Para comenzar vamos a hablar un poco sobre qué es la Sibila de los Salones, cómo identificamos a la Sibila de los Salones. La Sibila de los Salones, que también es conocida como el Oráculo de la Sibila o simplemente la Sibila francesa, es un mazo adivinatorio de 52 cartas que tuvo su origen en 1828 y es uno de los oráculos más antiguos que se utilizan a día de hoy, precisamente porque se ha mantenido en publicación hasta la fecha, entonces es un mazo realmente económico y fácil de conseguir. En la Francia del siglo XIX era muy común tirarse las cartas en los salones de café y realmente por esas razones que se le conoce a Mademoiselle Lenormand como la Sibila de los salones, porque obviamente ya leía las cartas en estos salones de sociedad o en estas reuniones de sociedad. Entonces durante esa época muchas personas obviamente admiraban y aspiraban a ser como Mademoiselle Lenormand. Sin embargo, los métodos disponibles para la época, que eran los métodos que ya estaban, digamos, documentados, como el método de tela, tanto para el Petit Lenormand, la cartomancia clásica y el Gran de tela, que también ya existía en ese momento, requería muchísima preparación por parte del aspirante a cartomante, porque había todo un sistema iniciático, ¿no? Para poder aprender el método o los métodos de tela. Entonces eso lo hacía bastante complejo, bastante complicado. Realmente a día de hoy también eso quizás no digo que haga más complicado al tarot, pero evidentemente tiene como, digamos, como mucha más complejidad, ¿no? Porque hay bastantes disciplinas como que convergen con respecto al tarot, por ejemplo, en el caso del estudio del Tarot Rider. Pero bueno, eso sería como otro tema, pero la realidad es que aprender en los sistemas de cartomancia, digamos, más clásicos, como el tarot, por ejemplo, era mucho más complejo que esta nueva Sibila, ¿no? Esta Sibila precisamente aspira o tiene el propósito de que la gente pueda acceder a la cartomancia, aprender la cartomancia, a tirar las cartas por su cuenta sin tener toda una preparación iniciática, simplemente leyendo las cartas por medio de la intuición y armando historias a través del lenguaje de las cartas. La Sibila de los Salones obviamente hace una referencia directa a Mademoiselle Lenormand, que por esos años gozaba de fama y fortuna y mucho respeto en la sociedad parisina de esa época. Entonces, obviamente, había todo un auge, ¿no? Un deseo por parte de cierto sector de la sociedad a tener la fama y la fortuna de Mademoiselle Lenormand por medio de la cartomancia. Y entonces, cuando este mazo fue publicado en 1828, en sus inicios no tenía un inserto de la baraja precisamente porque quienes diseñaron este juego adivinatorio pretendían que las personas pudieran leer las cartas sin tener que recurrir a sistemas complejos de adivinación, ¿no? Lo que yo estaba mencionando anteriormente con respecto a los métodos de tela, ¿no? Entonces, la intención de los autores era justamente eso, que se popularizara la lectura de cartas sin tener un bagaje o una preparación iniciática importante. Entonces, cualquier persona podría consultar el futuro si se dedicara obviamente a observar las imágenes con detenimiento y con sentido común también, ¿no? Y con intuición, por supuesto. Entonces, este juego se hizo muy popular en su época, fue muy popular, así como fue o como es todavía popular el Tarot Rider, pero con respecto al siglo, digamos siglo XX, fue muy popular el Tarot Rider y en el siglo pasado esta fue una de las barajas más populares para la adivinación con cartas. Entonces, por suerte, es un mazo que llega a nuestros días prácticamente intacto y en comparación de otras barajas que sí quedaron de pronto en desuso. Bueno, aunque la Sibila de los Salones no es la primera baraja de este estilo, sí es la más popular de su época y hace precisamente como un precedente, ¿no? Además por el hecho de llamarse la Sibila de los Salones. Después de esta Sibila surgen en Europa diferentes adaptaciones que tienen, obviamente, que responden a ciertas culturas, hay sibilas de diferentes países, obviamente, entonces responden a a toda esa imaginería cultural y a sus tradiciones. Pero básicamente la Sibila de los Salones que digo, no es la primera, pero sí es como la más importante que marca un nuevo género de lectura de cartas.
Entonces vamos a ver qué tienen las sibilas en común. ¿Qué es una sibila? Una sibila es un juego de cartas adivinatorias que representan escenas de la vida cotidiana y que no tienen como base un sistema predefinido, o sea que no tiene esto de los insertos de la baraja. Entonces se puede simplemente interpretar a través de las imágenes que son bastante sugerentes y bastante cotidianas. En la imagen de la derecha vemos que la primera edición de estas cartas no incluye referencias a la baraja francesa, no hay insertos de la baraja francesa y estos fueron posteriormente agregados a partir de los años 50 cuando Grimaud, la famosa casa de naipes francesa, empezó a imprimir en masa este mazo, pero esto fue realmente posterior, ¿no? Sin embargo, esta primera edición sí traía una carta simplemente de instrucciones en la que los autores dejaban por sentado que no era necesario saber ningún tipo de cartomancia previo al uso de este mazo, o sea, no había que saber absolutamente nada de métodos tradicionales. Eso lo hace tan importante y tan relevante en la historia de la cartomancia y en todo lo que vino después de hasta nuestros días con el desarrollo de nuevas cartas para adivinación. Previo a la Sibila de los Salones teníamos otras cartas adivinatorias sobre las cuales los ilustradores se inspiraron para hacer este juego de Sibila, ¿no? La Sibila de los Salones. Y estos juegos son juegos de cartas de conversación, o que se conocen como el mazo de las cartas de conversación. Y también hay otro que se conocen como las cartas de café, y estas son las que inspiraron el juego de Lenormand. Entonces son cartas más antiguas que estos mazos que son mucho más populares, pero que quedaron en desuso, porque a día de hoy pues básicamente son un documento histórico que realmente no se usa muy a menudo en nuestro día a día. Pero estas son como las bases que precedieron a la Sibila de los Salones y al oráculo Lenormand. Después tenemos otros ejemplos de sibilas, que hay muchas sibilas. Esta es la sibila que se llama el Oráculo Romántico, que también es francesa de la Casa Grimaud de 1850. Esta es una baraja de 32 cartas que se inspira en la sibila de los salones, pero que obviamente elimina muchísimas cartas. No es obviamente el mismo mazo, pero está bastante inspirado. Y de hecho hay cartas que son prácticamente pues como una copia adaptada al nuevo estilo del otro dibujante, ¿no? Los otros ilustradores. Aquí tenemos la Sibila del Danubio, el oráculo del Danubio, que es un mazo bastante particular porque tiene los títulos de las cartas en diferentes idiomas, precisamente porque en esa época del Imperio Austrohúngaro pues no era la Europa que conocemos en el día de hoy, entonces había regiones en la que en la que la gente tenía diferentes idiomas, inclusive compartiendo un mismo territorio. Entonces, precisamente esto es muy interesante para que pudieran, digamos, entenderse o ser utilizadas por personas de diferentes regiones también. Aquí tenemos otro ejemplo de sibilas que sí son bastante comunes a día de hoy porque se siguen imprimiendo, se siguen vendiendo, entonces obviamente que la gente las sigue adquiriendo. Entonces no se quedaron en desuso. Tenemos aquí las cartas Keeper, el oráculo Keeper que es de 1890 aproximadamente, y tenemos también las cartas Sigeuner, que son las cartas gitanas. Estas son cartas de Austria de principios del siglo XX y siguen todavía a la venta. Y es un oráculo de 36 cartas también. Entonces vemos que aquí también tenemos otro tipo de cartas que no necesariamente están inspiradas o basadas en la baraja francesa o en la cartomancia más clásica con baraja francesa, ¿no? No tenemos esos insertos de la baraja, simplemente situaciones que expresan una idea o un concepto y que nosotros adaptamos al momento de la interpretación de la consulta, ¿no? Acá tenemos otra, tenemos la Vera Sibila italiana, también de finales del siglo XIX, y también otra versión de las cartas Sigeuner, que son de la versión húngara. Son la misma baraja prácticamente, pero varían un poquito las ilustraciones y los colores. Un poco el estilo, pero las cartas son exactamente las mismas cartas. Bueno, aquí tenemos entonces lo que concierne a nuestro encuentro del día de hoy, que es la tirada original. En esta tirada original, que se hace con 35 cartas, vamos a ver un panorama general del consultante. Es básicamente como un tablero, pero que tiene pues su vuelta de tuerca, ¿no? Vamos a ver también en esta lectura que se utiliza un método bastante interesante de la cartomancia de la época, que es el conteo de posiciones, que también se puede utilizar en otros sistemas de cartomancia, que se puede utilizar inclusive con el Lenormand. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, aquí vamos entonces con el paso número 1, que es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que barajar las cartas para nuestro consultante. Le pasamos las cartas al consultante, parte con la mano izquierda, la reagrupa y después vamos a seleccionar 35 cartas de manera continua, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un tablero de 35 cartas.
vamos a prestar importante atención a que nuestro consultante aparezca en esta consulta. Es muy importante que aparezca la carta de significador, que ustedes seguramente ya habrán visto en otros videos en la red, en YouTube o en diferentes lugares, esto de la carta del significador, la carta que representa a nuestro consultante. Entonces tenemos la carta del hombre y la carta de la mujer, tanto así como en el oráculo de Lenormand. Entonces, buscamos a nuestro consultante en este tablero de 35 cartas y si no lo encontramos, entonces según las instrucciones nos dice que es algo de mal augurio, entonces que no es no es una buena vibra, por así decirlo. No dice más al respecto, sino que simplemente dice que no es tan favorable que no aparezca el consultante en el primer tablero de 35. Entonces, si no aparece nuestro consultante, reagrupamos las cartas, barajamos nuevamente y hacemos otra vez el procedimiento de tirar las 35 cartas y fijarnos si nuestro consultante aparece. Entonces, si nuestro consultante aparece, lo vamos a marcar como nuestra carta de guía, porque va a ser la carta que nos va a guiar en el siguiente proceso, que va a ser el conteo de las cartas para poder hacer esa selección de cartas, ¿no? Entonces en el paso número 2 lo que vamos a hacer es contar 7 posiciones adelante de la carta del consultante y marcarla. Y después de esa carta, también 7 cartas adelante y marcarla. Entonces lo que logramos obviamente de 35 cartas son 5 cartas claves. La carta de nuestro consultante y después las diferentes paradas contando de a 7. Entonces aquí tenemos el tablero, que es el tablero que se hizo para esta demostración, y tenemos a nuestro consultante en la posición en rojo, ¿no? Que está marcado con el número 1. Entonces allí marcamos a nuestro consultante y básicamente lo que obtenemos con esta lectura, con este conteo, es organizar una lectura de 5 cartas, como lo vemos en la parte izquierda de la pantalla de la presentación. Vemos entonces a nuestro consultante en la primera posición y las 4 cartas que siguen una vez que contamos y seleccionamos esas cartas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es separar esas cartas del resto de las cartas, de esas 35 cartas, pero esas cartas que sobran no las vamos a eliminar, sino que las dejamos separadas, es decir, no las mezclamos con las que nos quedaron de antes, sino que las dejamos separadas, porque con esas cartas vamos a hacer el siguiente paso. Entonces ya tenemos una primera lectura, que es la que encontramos con el conteo de las 7 cartas clave. En el siguiente paso lo que tenemos que hacer es tomar esas cartas que sobraron después de que separamos las 5 cartas anteriores y vamos a hacer 4 pilas. Entonces mezclamos nuevamente las cartas, hacemos obviamente una pila y en este caso lo que hacemos es que separamos esa pila en 4 pequeñas pilas. Podemos hacer esto contando las cartas o podemos hacerlas a cálculo, ¿no? Entonces calculamos más o menos cuántas cartas tenemos en cada pila y ahí estaríamos entonces obteniendo las siguientes áreas que se van a explorar con esta lectura. Entonces la primera pila va a ser la pila que represente o la primera línea que vamos a armar que va a representar al consultante. Entonces esto lo tomamos como una situación que el consultante va a vivir durante el tiempo que abarca la consulta, ¿no? En la segunda pila vamos a encontrar entonces a su familia. Entonces armamos una historia con esas cartas que nos aparecen en esta pila relacionando los eventos que aparecen en las imágenes, relacionándolos obviamente con las situaciones familiares. En la pila número 3 vamos a encontrar el futuro. Entonces esto puede ser una situación que se presenta para el consultante y obviamente pues dependiendo de las cartas y de la historia que encontremos en esa narración vamos a ver de qué se trata, porque puede ser alguna lectura relacionada con una situación económica o con el amor o con cualquier situación, porque básicamente lo que nos está mostrando esta lectura es que no está fragmentada en áreas como por así decirlo, trabajo, dinero y amor, sino que está representando simplemente unos aspectos básicos del futuro de nuestro consultante. Entonces, estas son las instrucciones originales de 1828. Vamos a proceder con esta lectura para ver cómo interpretamos también las cartas en su conjunto, ¿no? Y la pila número 4 es la pila que representa los eventos inesperados. Entonces vamos a ver también allí una historia, vamos a ver de qué se trata ese evento inesperado. Finalmente, nuestro ilustrador nos indica que si alguna carta aparece invertida, entonces leemos la carta de manera con el sentido inverso según nuestro sentido común, ¿no? Entonces, básicamente, el sentido contrario a lo que representa la carta. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es la interpretación de las cartas para cada uno de estos enunciados. Entonces, el primer enunciado es la respuesta a una problemática actual.
Entonces, esta lectura puede ser la respuesta a una situación o puede ser la descripción de una situación, porque básicamente la instrucción original no nos habla mucho más sobre la instrucción de a qué se refiere esta primera línea o ni tampoco las líneas sucesivas. Es básicamente muy escueto. Entonces, nosotros tenemos que darle el sentido a estas cartas. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esta interpretación. Bueno, entonces lo vamos a tomar como una respuesta a una problemática actual. Vamos a leer simplemente las cartas y vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos entonces en la primera posición al consultante abriendo la lectura, que básicamente esa es la importancia de este personaje en toda la lectura, que básicamente sería el consultante que va a vivir toda esta secuencia de eventos narradas en las imágenes. Entonces aquí tenemos a nuestro consultante, tenemos la carta del matrimonio, tenemos la carta de la casa, la carta de la fidelidad y la carta de una rubia. Esta carta de una rubia es una carta que puede ser un poco ambigua porque básicamente por el nombre de la carta podríamos llegar a pensar que se trata de una persona simplemente y no es tan así, no siempre tiene que ser una persona como tal. Puede llegar a serlo obviamente porque según nuestra intuición básicamente sí podría llegar a ser una carta de persona, pero si no es una carta de persona tenemos que interpretar a qué se refiere esta rubia. Entonces vemos la imagen. ¿Qué es la imagen? ¿Qué tenemos en la imagen de la rubia? Vemos a una mujer que está levantándose la falda y está mostrándonos la pierna. Entonces esto lo podemos interpretar como una seducción o una situación seductora si no se tratara de una persona. Entonces puede ser una persona seductora, puede ser también una situación de seducción, puede ser una situación de placer, puede ser una situación de quizás como una oportunidad. También podría llegar a interpretarse de esa manera. Entonces vamos a encontrar el sentido de estas cartas de acuerdo a lo que surja con nuestra intuición. Entonces tenemos al hombre al matrimonio. Hombre con matrimonio podría llegar a ser la relación quizás, la relación de pareja puede ser una posibilidad. Tenemos que ir viendo las otras cartas y tenemos también la carta de la casa. Entonces puede ser matrimonio de la casa, puede ser la convivencia con su pareja, podría llegar a ser una posibilidad, pero también podría llegar a ser una opción el hecho de que el matrimonio básicamente vendría siendo como la carta del anillo en el Lenormand, esta idea de la unión o el contrato, y la carta que nos aparece después es una casa, entonces también podría llegar a ser esta cuestión de el contrato de una casa. Entonces tenemos que ir viendo con nuestro consultante hacia dónde va yendo esa consulta, ¿no? Porque capaz no se refiere en este caso a la cuestión sentimental, porque de pronto no corresponde con lo que la persona está viviendo y lo que está apareciendo en las cartas. Entonces lo interpretamos por otro lado, porque recordemos que la instrucción de estas cartas es muy escueta y tenemos que simplemente interpretar lo que aparece en las imágenes. Entonces lo primero que tenemos que hacer con el oráculo de la Sibila es sentarnos conscientemente a observar qué es lo que está sucediendo en la lectura y empezar a proponer, ¿no? A proponer hipótesis sobre qué nos está indicando esa carta en cuestión y el conjunto de cartas entre sí también. Entonces, volviendo al hombre con el matrimonio y la casa, podría llegar a ser una situación de arrendamiento, que en este caso sí tiene más sentido para el consultante, porque esta lectura es una lectura real y lo que estoy mostrando acá es básicamente cómo se hace la lectura con este método propuesto de 1828. Entonces, en este caso, para nuestro consultante sí tiene mucho más sentido el hecho de alquilar una casa, que realmente va por ese lado en su vida del día a día ahora, ¿no? Es un tema de cuestionamiento de nuestro consultante. Y después tenemos aquí fidelidad y tenemos una rubia. Entonces tenemos fidelidad y una rubia. Y fidelidad, ¿cómo lo podríamos llegar a interpretar? Fidelidad puede ser, digamos que tenemos ahí un perro también, entonces podríamos interpretar como algo fiel, un amigo, algo cercano, algo confiable también podría llegar a ser. Y la rubia podría llegar a ser en este caso quizás una rubia como tal, que para el caso del consultante no tiene sentido, pero sí representa como una propuesta interesante y que viene justamente de una persona que conoce y que tiene una relación con la casa. Entonces lo interesante acá es que vemos que las cartas pueden tomar diferentes direcciones y lo que tenemos que hacer nosotros es guiarnos de acuerdo al contexto también de nuestro consultante. Por eso es importantísimo que en una consulta se dé este vínculo. Este flujo de información mutua, ¿no? El consultante también tiene que aportarnos información para poder hacer una buena interpretación de las cartas. Entonces, en este caso de nuestro consultante no iba por la cuestión sentimental, sino que iba directamente por una cuestión de habitacional, ¿no? Esta persona está interesada, está buscando un alquiler y está pues en ese proceso. Y justamente pues nos cuenta nuestro consultante
después de más de un mes de esta lectura, de cuando se hizo esta lectura, que recibió una propuesta interesante de una persona que conoce para poder mudarse. Entonces, hay una cuestión interesante de las cartas que nos está indicando que las cosas en ese tema de nuestro consultante va a salir bastante bien, ¿no? Vamos a continuar entonces con el siguiente enunciado. Entonces, este enunciado va a ser el consultante. El consultante en el sentido simplemente como una narración. Recordemos que no tenemos mucha instrucción sobre cómo proceder con la lectura, sino simplemente interpretarlo de acuerdo a nuestro sentido común. Entonces, ¿qué tenemos en esta línea? Tenemos las cartas de ausencia, pareja, éxito, muerte, amor, trampa y pensamientos. Entonces, en primera instancia puede ser un poco complicado el hecho de hacer una historia narrativa con esto, pero tenemos que hacer el intento de ir combinando intuitivamente lo que estamos viendo. Entonces, como todo oráculo, obviamente no es tan sencillo al principio, pero una vez que nos acostumbramos a ver las imágenes sugerentes, vamos a ser capaces de, por lo menos, armar ideas, ¿no? O conceptos que nos lleven a armar historias. Vamos a ver de qué puede tratarse esto. Tenemos la carta de la ausencia, la pareja y el éxito. Entonces, ¿qué podríamos entonces sugerir con estas tres imágenes, ¿no? La ausencia, ¿cómo la vemos? La vemos como una carta de desinterés. Tenemos que ver nosotros qué significa para nosotros esa carta y sobre todo en la carta ver cuáles son los gestos de los personajes, porque recordemos que en este mazo tenemos situaciones y personajes y todo es muy importante para la interpretación de la carta. Entonces el gesto de esta persona, de la carta de ausencia, es justamente una cara de desinterés, ¿no? De ausencia, es simplemente como de no estar presente en alguna situación, ¿no? Desinterés básicamente. Entonces tenemos la carta de la pareja y el éxito, ¿no? Entonces ausencia, desinterés, pareja, éxito. Entonces nos puede estar indicando que hay una pérdida de interés en la pareja a causa del éxito o puede ser que hay un desinterés de parte de la pareja o con la pareja relacionada con sus asuntos profesionales, ¿no? Porque la carta del éxito la puedo ver básicamente como una persona graduada. Entonces podríamos tomar esto como referencia a una persona que está trabajando, que está ocupándose de su carrera o que está estudiando o haciendo simplemente como su proyecto de vida. Entonces vemos que hay como esa sensación de esas tres cartas nos está hablando como de que se está prefiriendo una cosa sobre la otra, ¿no? Entonces nos va dando esa idea de que en la vida del consultante está sucediendo esta situación de cambiar una cosa por la otra, ¿no? O prestar más atención a una cosa que en la otra. Esto lo vamos charlando con nuestro consultante y vamos, por supuesto, a ir armando la historia de acuerdo a lo que nuestro consultante, la información que nuestro consultante nos va ofreciendo. Después tenemos la carta de muerte, amor, trampa y pensamientos. Entonces, muerte, amor y trampa. Bueno, muerte, amor nos está hablando de la muerte de un sentimiento, básicamente, ¿no? Que en este caso, como vemos la carta de la pareja, fíjense ustedes que tenemos como cartas que tienen mucha relación entre ellas. Tenemos la carta de la pareja y tenemos la carta del amor. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una situación amorosa, una relación sentimental, evidentemente, ¿no? Tenemos la carta de la muerte, el amor, entonces nos está indicando un peligro de muerte en cuanto a la relación o una relación que se termina. Y tenemos también la carta de trampa y pensamientos. Entonces, amor, trampa y pensamientos. Entonces, amor y trampa nos puede estar hablando de sentimientos tramposos o pensamientos tramposos, que podríamos ver entonces cómo interpretamos esto de pensamiento tramposo o de poner en peligro quizás, ¿no? Porque de pronto la palabra tramposo nos puede sonar bastante rara, pero si pensamos en la trampa como poner en peligro, tenemos poner en peligro el amor y la muerte, entonces nos está hablando de una situación de peligro de la relación sentimental, ¿no? O se piensa además los pensamientos, se piensa en poner en peligro esta situación sentimental, o se siente, o se piensa que esta relación sentimental está en peligro. Entonces, a medida que vamos observando las cartas y vamos tirando ideas, vamos armando una historia sobre qué es lo que puede estar sucediendo en la vida del consultante de acuerdo a este enunciado, ¿no? El consultante. Simplemente una historia que nosotros le contamos a nuestro consultante. Entonces, el consultante nos da como devolución que él ya había terminado con su relación y que ya es algo que no tiene vuelta atrás. Y la primera lectura del tema de la vivienda tiene mucha relación con esta situación amorosa, ¿no? Que veíamos en la lectura pasada, esta cuestión de la propuesta interesante sobre la cuestión de la vivienda, ¿no? Que aquí, como dice en rojo, además de alquilar,
tiene la propuesta de cuidar la propiedad del locador, entonces le hace un buen descuento por el hecho de quedarse encargado, ¿no? En ausencia del locador. Entonces va muy relacionada una cosa con la otra. Vamos a pasar ahora a la parte de su familia. Entonces estos son eventos relacionados o personas, lo que nos aparezca en la lectura, relacionados con el tema de su familia. Entonces aquí tenemos las siguientes cartas. Enfado, enfermedad, esperanza, adulador, ternura, viaje de campo y casa de campo. Entonces observamos las cartas detenidamente a ver qué nos puede llegar a sugerir. Vemos todas las cartas de principio al final, vemos qué podemos inferir de la lectura. Bueno, básicamente a mí me llamó mucho la atención el hecho de que tengamos en esta lectura viaje de campo y casa de campo, además juntas, ¿no? Viaje de campo, casa de campo. Entonces, lo primero que me surge a la mente es que puede relacionarse con un viaje de campo, un viaje familiar o una casa familiar o ir a pasar unos días afuera de la ciudad, quizás puede ser una posibilidad. Pero otra posibilidad también puede ser el hecho de la sensación que produce el viaje de campo a la casa de campo. A qué se refiere? Porque puede ser que literalmente nos esté hablando de un viaje como tal, ¿no? Porque uno de pronto va a la literalidad de las cartas y uno dice, bueno, es que se va a dar un paseo de familia o un paseo a la casa del campo. Y de pronto no es tan literal, sino que esa sensación de me voy de paseo está de pronto relacionada con el descansar, ¿no? Porque también tomamos esta idea de ir a la casa de campo, evidentemente a despejarnos de los temas de la ciudad o de los asuntos personales o de los asuntos de la ciudad, ¿no? Del día a día, de lo cotidiano. Entonces puede ser un viaje literal de que de que la persona se va de viaje o puede ser metafóricamente hablando de voy a tomar un descanso. Entonces pueden ser esas dos posibilidades. Entonces vamos hilando la historia con las otras piezas y vemos que tenemos al principio enfado y enfermedad. Entonces estamos hablando de la familia, ¿no? Enfado y enfermedad. Entonces, con el tema de la familia y la carta del enfado, nos habla de una discusión, ¿no? De un problema, básicamente, una situación complicada, puede ser una situación de estrés, quizás en este caso, de enfado en el sentido de que de pronto no podemos controlar, nos desesperamos, puede ser una posibilidad para el tema familiar. Tenemos la carta de la enfermedad y tenemos la carta de la esperanza. Entonces, bueno, enfado con enfermedad puede ser también una situación ligada a una sensación de frustración, quizás, ¿no? Enfado con la enfermedad puede ser la situación que se vuelve dura, difícil y que enfada al consultante o a su familia o hay una situación de enfado con respecto a una enfermedad en la familia. Y después aparecen las cartas de esperanza, adulador y ternura. Entonces, enfermedad y esperanza lo siento como una situación que se puede solventar, ¿no? Porque está enfermedad, después la carta de la esperanza, que se puede solventar. Hay una carta que es la carta del adulador. Entonces, el adulador, ¿qué es un adulador? O lo que hace un adulador. Básicamente sería como el quedar bien, ¿no? Entonces, en esto de quedar bien, puede ser que no necesariamente sea algo que nace del corazón, sino algo que conviene hacer, ¿no? Por el hecho de adular, ¿no? Que conviene hacer o conviene quedar bien. Entonces, fíjense ustedes que tenemos una situación relacionada con enfermedad, con una situación de enfado, pero después el adulador sería como salir bien librado de una cuestión problemática, ¿no? O del enfado. Lo interpreto yo de esa manera, ¿no? Aparece adulador y ternura. Entonces, ¿qué puede ser la ternura? Puede ser el hecho de eh, ternura como tal puede ser el hecho de cuidar una situación o tener un acto cariñoso o podría ser de pronto condescendiente frente a la situación que se está dando, ¿no? Porque estamos hablando de un enfado y una enfermedad, entonces el adulador con la ternura podría llegar a ser como el tratar de quedar bien o ser condescendiente o tratar la situación o no responder con ese enfado, quizás, ¿no? Porque decimos que hay un enfado familiar y en este caso con el adulador sería como el tratar de salir bien librado de la situación, ¿no? Y fíjense que después tenemos la cuestión de viaje de campo y casa de campo. Entonces sería como saber lidiar con una situación complicada de enfermedad o de enfado en la familia, de un problema de situación familiar, y que esta persona entonces necesita de pronto tomar una distancia de eso. Entonces fíjense ustedes que aparece esto del enfado y la enfermedad que puede ser literal o no literal, ¿no? No necesariamente tiene que ser con el hecho de que hay una enfermedad en la familia, sino que puede ser una situación debilitante, ¿no?
Enfado y situación debilitante podría ser como una situación como tóxica, ¿no? Como cuando uno dice hay una situación tóxica de pronto familiar en la cual es mejor, adulador en este caso, es mejor como salir bien librado de eso y tomar una distancia, viaje de campo, casa de campo, frente a esta problemática, ¿no? Entonces, esto lo comentamos a nuestro consultante. Obviamente, pues es una lectura a futuro que de pronto no es clara en su momento, pero después de la devolución fue que se dio una situación familiar en la cual tenía que ocuparse de una persona, pero que tenía que viajar afuera de la ciudad para esta situación, ¿no? Entonces, ahí nos está indicando este viaje de campo a casa de campo, no como una situación de descanso precisamente, porque en realidad se ocupó de esta persona, eh, tenía que ocuparse de esta persona, pero obviamente que le generaba esta situación de desgano o de alguna manera como bronca, de enfado y enfermedad, por el hecho de que viaje de campo y casa de campo significaba que tenía que salir fuera de la ciudad para ocuparse de esta situación de cuidar. Que fíjense ustedes, carta de ternura puede ser interpretada como cuidar, entonces tenemos una nueva visión de las cartas. Cuidar y adulador con cuidar puede llegar a ser esto de lo hago porque me toca y para no quedar mal quizás tengo que cuidar a esta persona que se encuentra fuera de la ciudad y que implica pues para este consultante este momento complicado que le genera como un poco de bronca, ¿no? Entonces, ¿qué generó esto? Complicaciones en su vida cotidiana relacionada con un familiar y el viaje de campo es que tenía que desplazarse fuera de la ciudad. Entonces veamos que las cartas pueden tomar como muchas direcciones cuando no somos propiamente precisos con la lectura, pero tengamos en cuenta que es un reto, por supuesto, el poder interpretar estas cartas de la manera más correcta. Sin embargo, obviamente que podemos nosotros darnos por bien servidos de que interpretamos de alguna manera una situación que se estaba dando que resultó tener sentido para nuestro consultante con algunas diferencias en cuanto a esa interpretación, ¿no? Por el tema del viaje de campo, casa de campo, que nos habla del desplazamiento en sí, no necesariamente con la situación de tomar un descanso, que también podría llegar a ser válido, ¿no? En ese caso. Lo interpretamos por lo que sugieren las imágenes a nuestra intuición. El enunciado siguiente de esta lectura original es el futuro. Entonces, en este caso tenemos las siguientes cartas. Hombre de ley, mucho dinero, amiga sincera, protector, mujer morena, noticia dulce, inconstancia y contrariedad. Entonces es una línea bastante larga. Vamos a buscar entonces de qué se trata esta situación de acuerdo a la interpretación de las cartas. Bueno, hombre de ley. ¿Qué significa un hombre de ley? Puede ser muchas cosas. Puede ser literalmente una persona hombre de ley como tal. Entonces en este caso hombre de ley podría llegar a ser un abogado, podría llegar a ser un juez, podría llegar a ser un maestro. Es una persona básicamente que representa una autoridad, ¿no? Como persona. Entonces, quizás nuestro primer hincapié que tenemos cuando interpretamos esta carta es que solemos o intentamos darle esa imagen personificadora, o sea, una persona, y no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una situación también. Entonces, situación de hombre de ley, ¿a qué se refiere? Puede referirse a una situación formal, de pronto puede llegar a ser un reclamo, puede llegar a ser un trámite, puede llegar a ser una situación formal, básicamente, ¿no? Entonces, algo de lo que tenemos que ocuparnos, porque precisamente por eso es hombre de ley, ¿no? El hecho de la autoridad y la responsabilidad. Entonces, puede ser una persona, puede ser simplemente como un trámite o un reclamo o una situación a la cual tenemos que responder a esa autoridad, ¿no? Tenemos después la carta de mucho dinero y amiga sincera. Entonces, ¿qué está pasando aquí con esto? Nos está indicando que hay mucho dinero con amiga sincera. Puede ser una situación de un préstamo de dinero, una ayuda a una amiga sincera, a una persona cercana. Amiga sincera obviamente puede ser una persona, puede ser una amiga, puede ser un amigo, puede ser una persona simplemente cercana también, ¿no? Y también tenemos la carta del protector, ¿no? Que nos habla de una situación o un personaje que ayuda, ¿no? Entonces, entre amiga sincera y protector, que se están justamente mirando además las dos cartas, podemos llegar a interpretar de que hay una ayuda quizás económica por la carta del mucho dinero, pero que hay una cuestión como formal relacionada con eso. Entonces puede ser un préstamo formal, un préstamo de pronto con papel firmado de por medio, o puede ser de pronto, si no es así tan formal, puede ser relacionado con algo que se debe reclamar o que se debe aclarar, ¿no? Con esta situación de el préstamo de dinero. Tenemos la carta de la mujer morena y la noticia dulce. ¿Cómo interpretamos la carta de la mujer morena?
La mujer morena es una carta que nos muestra a una persona que está cerca de un piano y está observando unas partituras, ¿no? Entonces podríamos interpretar esta carta como algo que está pendiente, como algo que la persona está observando. En este caso, por la intuición de la lectura, también me sugiere de pronto la idea de un papel, ¿no? De una factura que debe pagarse en este caso, ¿no? Como de atender a una responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque además estoy viendo en esta lectura que tenemos en el hombre de ley unos papeles en la mano y en la mujer morena también tenemos unos papeles en la mano. Entonces, fíjense ustedes que empezamos a armar una historia no solamente con lo que significa el nombre de la carta, sino también con los detalles que empezamos a ver en la imagen. Entonces, tenemos esto de los papeles en la mano, tenemos la noción de mucho dinero, entonces puede ser como tal un préstamo, como tal, ¿no? O puede ser una factura, o puede ser ¿qué podría llegar a ser? Podría ser de pronto un pago de la tarjeta de crédito que le presté la tarjeta de crédito a un amigo o mi amigo o yo se la solicité prestada. Entonces puede ser una relación relacionada, una situación relacionada a eso, ¿no? A esto de hay una situación de dinero en la cual hay unos pagos o unas cosas que deben aclararse con este amigo, amiga sincera, ¿no? Que puede ser el amigo o la amiga. Bueno, después tenemos la noticia dulce, inconstancia y contrariedad. Entonces, noticia dulce nos habla de la comunicación y fíjense ustedes que tenemos un tema de comunicación con protector, con la carta de la amiga sincera y un tema de pronto de un pago, ¿no? Quizás en este caso. Y después tenemos la carta de la inconstancia y la contrariedad. Entonces, noticia dulce con inconstancia. Inconstancia es, pues básicamente esto de no ser constante, evidentemente. Y con la noticia dulce, pues yo lo interpreto como que podría llegar a ser como ese tipo de situación en la que mandas un mensaje y la otra persona de pronto no responde o responde tarde, entonces puede ser como una mala comunicación en este caso, una comunicación inconstante con respecto a esta situación que se está dando con el préstamo de dinero. Yo me voy por ese lado, ¿no? Y después tenemos la última carta, que es la carta de la contrariedad, y la contrariedad nos está hablando de una situación de disgusto, ¿no? Porque lo que vemos en la imagen es una mujer que está llegando a un lugar y el lugar está cerrado, ¿no? Entonces esto de perdí el viaje, ¿no? Entonces es como que me genera una molestia. Entonces, ¿qué nos están indicando las cartas? Que hay una situación generando una molestia porque de pronto no hay una buena comunicación con esa persona a la que el consultante le prestó el dinero o esa persona que le debe dinero al consultante por una situación de lo que decía de los papeles en la mano, de una factura, una boleta, una compra o le prestó la tarjeta de crédito, alguna situación relacionada con el dinero. Entonces la devolución de nuestro consultante es que el consultante pidió una pequeña cantidad de dinero, pero que no había podido devolverla todavía a su amigo y que le daba bastante vergüenza la situación. Entonces, fíjense ustedes que nosotros narramos una situación de pronto con más detalle de lo que de pronto es realmente lo que está sucediendo con el consultante, pero nosotros hablamos desde lo que vemos, ¿no? Entonces, en este caso, el tema de la factura obviamente no es que le prestó la tarjeta de crédito, sino que se fue simplemente pues un préstamo que se le hizo para el consultante poder pagar sus gastos y sus cosas, que en ese caso sí puede estar relacionado con esto de la mujer de ley, el hombre de ley, perdón, y la mujer morena que está con estas cuestiones como pendientes por hacer también, ¿no? Entonces, nosotros nos dejamos llevar por la sensación que nos producen las imágenes, ¿verdad? Que tenemos que primero que todo relajarnos en el sentido de que tenemos que armar una historia y ver cómo la vamos llevando, ¿no? Porque no vamos a buscar en este mazo esa exactitud de las palabras claves, que realmente este mazo no viene con palabras claves, entonces nos libra esa posibilidad que nosotros interpretemos las cartas como nosotros queramos. Entonces es muy versátil, en ese sentido es muy interesante la versatilidad que ofrece el mazo, porque no nos predispone a significados concretos. Sí hay un título para cada carta, pero simplemente tenemos que observar todo lo que puede suceder en la carta y dejarnos llevar por esa intuición. Vamos al siguiente enunciado, que es los eventos inesperados. Este es el último, el de la parte de abajo. Entonces, ¿qué encontramos en los eventos inesperados? Encontramos a las cartas diversión, viaje, visita, desprecio, jugadores, viuda, rentista e impedimento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Diversión y viaje y visita. Entonces, interpretemos qué nos sugiere esto, ¿no? Diversión con viaje y con visita. Diversión, viaje y visita puede llegar a tener un sentido como de irse de vacaciones, quizás, ¿no? Como de tomarse unas vacaciones, por el hecho del viaje también. Por el hecho de la visita puede ser ir a visitar a alguien o recibir una visita.
de viaje que viene de diversión, entonces también me sugiere una situación como de fiestas de pueblo o algo así, ¿no? O simplemente tomarse unos días y de escapada y de vacaciones. Entonces vamos por ese lado, ¿no? Simplemente tomamos esa idea, vamos construyendo el resto de la historia con la información de las cartas siguientes. Después tenemos desprecio, tenemos jugadores y tenemos viuda. Entonces vamos hasta allí. Podemos ir de a dos o podemos ir de a tres, ¿no? Podemos ir observando de a una, de dos en dos y viendo de qué se trata. Entonces hay una visita y desprecio. Visita y desprecio, ¿qué puede ser esto? Como una visita no bien recibida, evidentemente. Entonces es una situación no bien recibida. Después veremos si realmente es una visita como tal o si realmente es un viaje como tal, ¿no? Porque nosotros podemos tirarnos a la primera de que la carta del viaje representa un viaje físico para la persona y de pronto no tiene que ver directamente con el viaje físico. Entonces nosotros vamos diciendo lo que vemos y vamos readaptando nuestra interpretación. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una situación de desprecio, ¿no? Entonces es una situación de incomodidad. Después tenemos la carta de los jugadores y jugadores nos puede estar indicando una situación de pronto de pérdida o puede ser una situación riesgosa, también puede ser una situación en desventaja. ¿Por qué? Porque en la carta de los jugadores vemos que hay tres hombres, hay dos que están jugando a las cartas y hay uno atrás que le está soplando al otro cuáles son las cartas que tiene el contrincante. Entonces nos habla de una situación de desventaja, entonces como que nos juega en contra básicamente, ¿no? Una situación que nos juega en contra. Entonces empezamos a ver algo interesante en esta lectura y es la tendencia. La tendencia es cómo arranca la lectura y hacia dónde está yendo. O sea, arranca bien, termina mal, arranca mal, termina bien o qué es lo que está pasando. Y vemos acá entonces que arrancamos con cartas bastante positivas y después viene la carta del desprecio y los jugadores, ¿no? Entonces es como una mala pasada, por así decirlo, ¿no? Vengo ganando, vengo pasándola bien y después resulta que hay una situación de pérdida, ¿no? Como que algo cambió las reglas del juego, las cartas sobre la mesa y aparece la carta de la viuda que también puede ser una persona como tal, pero no lo tomemos tan literal porque puede ser la persona viuda como tal o puede ser la sensación de viudez. ¿Qué es la sensación de viudez? Sería la sensación de soledad, por ejemplo. La sensación y de la viudez, fíjense ustedes, de la viudez adaptándolo al contexto de la carta. O sea que es muy interesante esto de ver las cartas en su contexto particular, porque estas cartas son de 1828, o sea, imagínense, hace un montón de tiempo, hace 200 años. Entonces, fijémonos qué representa la viuda en el contexto de París de hace 200 años, o de la sociedad francesa, o de la sociedad en general europea de hace 200 años. ¿Qué pasaba con la mujer viuda? La mujer viuda básicamente quedaba en soledad, ¿no? Porque no se volvía a casar. Ahora la sociedad es muy diferente, pero en esa época era muy restrictiva. No se volvía a casar, entonces se quedaba sola y se quedaba entonces de pronto a cargo de su familia, ¿no? Porque no, como no se volvía a casar, entonces era una mujer que quedaba pues como relegada a las labores obviamente pues domésticas, como la mayoría de las mujeres de su época, obviamente, pero lamentablemente pues esta persona estaba como más imposibilitada todavía. Ser viuda en esa época era una persona relegada a la soledad, ¿no? Y de pronto hasta la idea de tristeza también derivada de esa soledad. Entonces fíjense que la carta de la viuda de pronto si no es una persona es una situación de desamparo, ¿no? Como que me quedo muy mal, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y me genera mucha tristeza, por supuesto, también, ¿no? Después tenemos la carta del rentista y el rentista de qué nos habla. El rentista es la persona que vive de las rentas, ¿no? Entonces, pensemos en la persona de las rentas no solamente como el rentista, ¿no? Porque puede ser el rentista así una situación con la persona que te alquila tu lugar o la persona a la que le debes un dinero, o puede ser la persona como tal, o puede ser simplemente las rentas. ¿Qué son las rentas? Puede ser los gastos, ¿no? Porque son como cosas a las que tienes que rendir también. Entonces pueden ser los gastos, pueden ser la renta, el alquiler, directamente puede ser el precio del alquiler, o puede ser también los recursos para vivir, ¿no? Porque básicamente de eso se trata la idea de la renta, ¿no? De vivir de la renta. Y después tenemos un impedimento. Entonces, rentista con impedimento nos habla de una restricción o una dificultad con la persona que nos alquila, o si no es la persona que nos alquila, entonces la dificultad con la renta. Y veamos acá que tenemos la carta de los jugadores, cambio de juego, cambio de cartas en el juego de lo acordado, quizás puede llegar a ser en este caso, que genera una situación de tristeza y venimos de diversión, viaje, visita.
Entonces esta está como un poquito sí complicada porque realmente no es así que fácil leer la Sibila francesa, pero tenemos que ir encontrando un sentido a esta interpretación, ¿no? Entonces vamos de vuelta, encontramos una situación que tiene que ver con diversión, viaje y visita, que son situaciones como después lo interpretaré en una segunda instancia como una situación de ocio. Entonces después aparece el desprecio con los jugadores. Entonces es una situación de pérdida, como que se pierde eso, ¿no? El consultante en sus eventos inesperados, ¿qué va a encontrar? Que esto que le viene generando mucha diversión o el gasto que está haciendo en la diversión o el pasarla bien con el viaje y con la visita, como en las situaciones más ociosas, después le juegan una mala pasada con los jugadores y la viuda que nos está indicando una pérdida, o sea, una pérdida fuerte, ¿no? Y después aparece el rentista con el impedimento. Entonces también podríamos interpretar de que estas situaciones que vive el consultante relacionadas con la diversión, el viaje y las visitas van a jugarle una mala pasada o van a entristecerlo porque tenemos desprecio a jugadores y viuda por una cuestión de pronto con sus gastos o sus rentas o sus cosas. Entonces podríamos interpretar que va a tener una dificultad con los gastos relacionados con, como decía antes, con la diversión, con el viaje y con la visita y que esta situación le limita, ¿no? Porque tenemos impedimento, le limita una situación económica para estas situaciones de esparcimiento, ¿no? Actividades de esparcimiento. Podríamos interpretar esto como un recorte de los gastos de fin de semana, que tiene pues un sentido con la situación más o menos que viene viviendo el consultante, ¿no? Porque también tiene sentido el hecho de que se tiene que separar, de que se va a vivir a otro lado, entonces está como pues en un ajuste así económico bastante fuerte, ¿no? Entonces en ese sentido también tiene bastante lógica con nuestro consultante. Bueno, eso básicamente es toda la lectura original de 1828 con la Sibila de los Salones. Es un tablero bastante sencillo de aplicar, porque obviamente las instrucciones son bastante sencillas. El tema es que tenemos que dedicar bastante tiempo a la interpretación de las cartas, uniendo los conceptos y construyendo narración, ¿no? Porque básicamente de lo que se trata la Sibila de los Salones es construir narrativas a partir de lo que vemos en las imágenes, sin tener en cuenta cuestiones relacionadas con insertos de la baraja o qué significa el 9 de copas o qué significa el 9 de picas o qué significa tal carta de tal palo o de tal número. Simplemente leemos las situaciones y vamos haciendo una historia a partir de lo que estamos encontrando en ellas. Ahora lo que voy a proponer hacer es un método bastante sencillo para poder categorizar estas cartas y entenderlas un poco mejor. ¿Por qué? Porque cuando agarramos un mazo de tarot o de Lenormand o de cartomancia o del mazo que sea, siempre tenemos de pronto como la tendencia a mirar las cartas de pronto en orden, ir tomando notas en ese orden, pero hay una forma interesante que sería no estudiarlas de esa manera, sino estudiarlas como por temáticas, ¿no? Entendiendo de que hay cartas que tienen que ver con situaciones felices o cartas que tienen que ver con tristeza o cartas que tienen que ver con comunicaciones. Entonces ahí podemos establecer como un matiz, digo yo, ¿no? Un matiz de varias cartas que tienen que ver con comunicación, pero cuál carta tiene que ver con una comunicación muy concreta o cuál carta tiene que ver con escuchar de pronto algún rumor o alguna situación de pasillo, ¿no? Que no es lo mismo enterarse que a que te cuenten directamente, ¿no? Entonces tenemos como diferentes categorías o diferentes situaciones dentro de unas cartas que representan un tema, ¿no? Comunicaciones o sentimientos o cartas difíciles y lo podemos organizar por temática. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata eso y para eso yo me basé en un libro de la Vera Sibila italiana que luego les voy a mostrar en la diapositiva que estudia las cartas de esta manera, ¿no? Entonces tomé, digamos, algunas categorías para organizar la Sibila de los Salones, o sea que ustedes pueden simplemente tomar el mazo y a su criterio personal organizan las cartas que ustedes consideran que son cartas de comunicaciones, consideran ustedes que son cartas de traiciones, consideran ustedes que son cartas relacionadas con el trabajo, por ejemplo. Ustedes hacen sus propias categorías y van ubicando las cartas de acuerdo a sus temas. Y entonces las estudian todo el mazo, por supuesto, pero lo estudian como de una manera un poco más organizada y no por el orden que viene en el mazo, porque a veces generalmente el mazo viene con las cartas como de cualquier forma, ¿no? Desorganizadas o organizadas por el título de la carta, pero no viene por temáticas. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. Tiene que ver mucho con el libro de Mirko Negri, que es La Sibila, qué es y cómo se lee, que es un libro de cartomancia, evidentemente, que nos habla sobre la Sibila italiana y cómo leer la Sibila italiana. La Sibila italiana, como les mostré en una diapositiva anterior,
Es una sibila también muy inspirada en la sibila de los salones, es también de la misma cantidad de cartas, pero como es la sibila italiana, obviamente que tiene un estilo diferente. Pero ¿qué tiene de interesante? Que podemos adquirir algún tipo de libro relacionado con la civil italiana o con otra civil y como las cartas en realidad se parecen bastante, entonces podemos tener de pronto mayor información sobre la carta y así nosotros crear nuestro propio, digamos, libro de significados claves, ¿no? Porque tenemos que hacer nuestros propios apuntes siempre. Tomar de un libro lo que nos sirve, tomar de otro libro lo que nos sirve, ver de un video lo que nos sirve y crear nuestros propios significados para que seamos versátiles a la hora de interpretar. Entonces, tengo algunas categorías que utilizaré, que es la manera como viene organizado este libro, no precisamente con estos grupos de cartas, pero sí el autor presenta esta manera de organizar para entender mejor las cartas. Entonces, tengo cartas relacionadas con el éxito, con las pérdidas, con los asuntos de dinero, con los deseos y expectativas, comunicaciones, sentimientos y enamoramiento, sentimientos negativos, también cartas de apoyo, de soporte. Tenemos también cartas de disgustos, contrariedades y advertencias. Tenemos cartas de movimiento, como en todos los mazos de las sibilas, en el tarot y demás. Y tenemos también, por supuesto, carta de lugares y carta de los consultantes. Entonces veamos de qué se trata. No voy a entrar en detalle con respecto al significado de cada una de las cartas, sino que lo que propongo justamente es que veamos las cartas ustedes en sus casas, agarren el mazo si lo tienen, si no lo tienen, que se animen a comprarlo para estudiarlo y puedan organizar entonces las cartas bajo este criterio y a ver cómo les va, ¿no? Porque obviamente que es el proceso individual de cada persona, el cómo avanza con su interpretación en la cartomancia. Entonces veamos qué tenemos aquí, cartas de éxito y cartas de abundancia. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la carta que se llama mucho dinero, la carta del éxito, la carta de un poco de dinero y la carta de la victoria. Entonces, obviamente para éxito de abundancia en diferentes situaciones, ¿no? Puede ser el mucho dinero realmente hablando de mucho dinero o mucha abundancia de una situación. Entonces es básicamente carta de abundancia, no solamente que tiene que ver con el dinero. En algunos aspectos sí, pero no tenemos que generalizar en todos los contextos. Después tenemos las cartas de pérdidas y traiciones. Entonces tenemos la carta del enemigo, evidentemente es una carta peligrosa. La carta de los jugadores que vimos en el ejemplo anterior, en la cual hay un tipo que está soplándole al otro la jugada del contrincante, entonces es una situación peligrosa. Tenemos también la carta de la pérdida de dinero, la carta de la trampa o las trampas y la carta de el ladrón. El ladrón vendría siendo como la carta de los ratones en el Lenormand. Y por supuesto que la carta del ladrón es una carta que encontramos en todos los mazos de sibilas, también así como la carta de el dinero, la carta de la pérdida de dinero, porque obviamente todas las sibilas están inspiradas en esta sibila de los salones. Después tenemos cartas relacionadas con asunto de dinero, cuando obviamente estamos hablando de temas de dinero. Tenemos la carta de mucho dinero, la carta de el rentista, la carta de poco dinero, la carta de pérdida de dinero, los jugadores y la carta de el ladrón. Que obviamente que en el caso del dinero aplica para concretamente esta situación y si no puede ser pérdida de algo, ¿no? En otras situaciones o de abundancia en otras situaciones. Tenemos cartas de deseos y expectativas. Aquí entonces en este caso tenemos que estudiar las cartas como por grupo, pero también como aprender a diferenciar qué encontramos en una y qué encontramos en la otra, ¿no? Porque hay cartas que son bastante similares, ¿no? Tenemos aquí la carta de la espera, la esperanza y los pensamientos. Entonces podemos pensar que la espera y la esperanza son similares, en algunos casos de pronto sí, pero fíjense ustedes en lo que sugieren las imágenes. Siempre vamos a estudiar las cartas a partir de lo que sugieren las imágenes para nosotros. Recordemos que los autores de este mazo nos recalcan muchísimo de que no necesitamos depender de la cartomancia clásica, de los significados tradicionales, sino que nosotros vemos las imágenes y somos libres de interpretarlas de acuerdo a nuestra intuición y sentido común. La espera y la esperanza. Fíjense ustedes que la espera es una mujer que está en un camino esperando a que llegue una persona. Entonces como que ya sabe que la persona va a llegar o se acordó que la persona va a llegar. Es un poco más concreto que la esperanza, ¿no? Porque la espera es como que uno le dice a la otra persona, nos encontramos en tal lugar a tal hora y bueno, estaré allí pendiente a que llegues, ¿no? Entonces, pero tengo como la certeza de que va a suceder, ¿no? Como que es cuestión de tiempo. Sin embargo, en la carta de la esperanza vemos que no, es una imagen inclusive mucho más clásica, por supuesto, ¿no? Eso es como una virtud.
¿Qué encontramos aquí con la esperanza? Nos habla más de una cuestión de paciencia de largo plazo, de ilusiones de largo plazo, porque simplemente es como la esperanza de que las cosas sucedan, ¿no? Entonces es como más abierto, más poético, es más abierto, es más laxo también, ¿no? Entonces hay una diferencia entre la espera y la esperanza. La esperanza yo puedo esperar que algo suceda como yo espero y como yo deseo, que tiene que ver mucho en el plano del deseo, mientras que la carta de la espera de la izquierda lo que nos está mostrando es como la espera precisamente de un evento que tiene que acontecer. Entonces ahí vemos que hay una cierta diferencia entre ambas cartas. Después tenemos los pensamientos y los pensamientos en este caso nos habla de justamente los pensamientos de el de pronto divagar si tenemos alguna carta que de pronto no sea tan positiva al lado o nos puede estar hablando de romantizar una situación también. O sea que en este caso tenemos una carta que es bastante similar a las otras dos, pero que tenemos que hacer entonces esta diferencia entre qué podemos encontrar en una que no encontramos en la otra. Tenemos que tomarnos como mucho ese trabajo del análisis entre una carta y la otra cuando son así similares. Cartas de comunicaciones y encuentros. Tenemos la carta dulce, tenemos la revelación importante, la sorpresa, tenemos la carta y tenemos la visita. Entonces, fíjense ustedes la magnitud de la intención, ¿no? Porque todas pueden ser comunicaciones, pero depende de qué tipo de comunicación. Sorpresa que yo no esperaba, por ejemplo, ¿no? Algo, una situación que no esperaba que sucediera o una noticia que no esperaba que sucediera. La imagen nos está mostrando a una mujer, una joven, que se encuentra con que los canarios se han escapado de la jaula, ¿no? Entonces es una cosa sorpresiva. Entonces puede ser una noticia que no esperabas. Mientras que en el caso de la carta, fíjense que en la carta vemos al cartero entregando la correspondencia. Entonces es diferente porque nos habla de una carta más formal, además. En situación contraria encontramos la carta de la carta dulce, que es la primera que encontramos a la izquierda. La carta dulce, situación más romántica y menos formal también, ¿no? Mientras que la carta de la carta es más formal. Entonces, son particularidades que encontramos entre una carta y otra. Cuando hacemos la interpretación, vemos entonces en qué repercute el hecho de que sea más formal o que sea menos informal o cualquier cosa que encontremos diferente entre una carta y otra. También tenemos una revelación importante, esto puede ser de pronto como una confesión o puede ser una noticia de última hora, quizás no, revelación importante, algo realmente como de una magnitud importante. Y tenemos la carta de la visita que nos está mostrando ya el encuentro afable entre las personas, ¿no? Entonces, la carta aquí de la visita vendría siendo pues bastante potente en términos de cuando se consulta, por ejemplo, sobre situaciones de pareja o de romanticismo o de conquista, pues la carta de la visita es mucho más contundente que la carta de la noticia dulce. Son muy buenas ambas, pero obviamente que la carta de la visita nos da esa connotación de que es algo como más cercano o más físico o más íntimo o que realmente es más concreto también. Cartas de enamoramiento, compañía y placer. Es como muy abarcativo el título, pero quería como hacer grandes grupos, porque me parece que es como más interesante hacer grandes grupos y luego empezar a hacer diferenciaciones o pequeños subgrupos, pero tenemos que entender cómo de qué van las cartas en grandes conjuntos. Pienso yo que es como una buena manera de abordarlo y después ir como puliendo los detalles. Tenemos en este caso, en este grupo, las cartas de amor, la carta de la fidelidad, la carta del matrimonio, los regalos, la carta de la diversión y placeres y la carta de una rubia. Una rubia es una carta que es como muy extraña porque es como que una rubia, como les decía antes, puede ser una persona, pero como que no podemos de pronto sacarnos la idea de la rubia, ¿no? La rubia en este caso nos habla también de una situación de placer y de tentación, como lo mencionaba antes, porque la mujer está revelando su tobillo y sus medias, ¿no? Entonces fíjense ustedes que hay una intención como sexualizada en la carta también, ¿no? Entonces tiene que ver con esta cuestión de la invitación al placer, quizás, ¿no? Entonces, una situación benéfica, placentera, que me conviene, que me atrae, que me parece seductora, ¿no? Entonces, no solamente la figura de la rubia. Bueno, carta del amor, evidentemente a Cupido lo vamos a encontrar en muchísimos mazos, porque obviamente esta sibila inspira otras sibilas en las cuales aparece, por supuesto, Cupido como representación del amor. Tenemos la fidelidad o el apego también, entonces nos habla de una situación fiel, estable, puede ser una carta que nos remita a una buena amistad, a un buen amigo o una situación que tenemos de pronto bajo control o así por el estilo.
Carta del matrimonio, matrimonio como tal, o si no un acuerdo, o si no una unión. Carta de los presentes es en este caso, si lo vemos como tema de enamoramiento, puede ser como una invitación, puede ser un agasajo, puede ser un ramo, puede ser algo que invite o que incite, digamos, hacia el romanticismo, ¿no? Carta de placeres y diversión, obviamente que esta carta sería como el tres de copas, el pasarla bien, el divertirse. Y la carta de la rubia, como decía antes, la carta de la seducción. Cartas de dolor, soledad y desmotivación. La carta de la ausencia, que no es una carta como tan mala como otras cartas que vemos en este grupo, pero la ausencia es estar como desconectado de una situación, ¿no? Es como que no me gusta, no me interesa, es simplemente como el abandono del interés, ¿no? Entonces lo interpretamos de esa manera en diferentes contextos. La carta de las lágrimas y el dolor y las lágrimas. En el mazo aparece esta carta como que creo que se llama infantilismo, pero el título original es Dolor y lágrimas y nos está mostrando obviamente a una niña que encuentra a su perro muerto, ¿no? Entonces esto le genera pues como mucha tristeza. Es una carta triste. Entonces el tema de llamarle la carta infantilismo no me parece del todo correcta. Creo que el nombre correcto es el original que nos habla del dolor y las lágrimas. La siguiente carta es la inconstancia, que obviamente nos habla también de la pérdida del interés. Quizás es bastante parecida a la carta de la ausencia, pero fijémonos en los detalles, ¿no? Si vemos la carta de la ausencia y la carta de la inconstancia, creo que me parece que está más tirada la persona de la inconstancia que la ausente. La ausente está como en modo desconexión, pero la otra está de pronto como más triste o más nostálgica. Da como una sensación como nostálgica también la carta de la inconstancia. La carta de la muerte, evidentemente va a ser la muerte con la guadaña, es una ilustración muy clásica. La carta de la enfermedad nos está mostrando a un hombre que está enfermo y una mujer que le está ofreciendo una sopa caliente o una bebida caliente para que se recupere. Entonces, literalmente puede ser la enfermedad, pero si no, también puede ser el pasar un mal rato, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está resfriado? Pasa un mal rato. Entonces, ¿qué pasa si la pregunta tiene que ver con el dinero y aparece la enfermedad? Nos está indicando un debilitamiento económico, ¿no? Porque estamos hablando del dinero. Entonces estamos pasando por un proceso de enfermedad económica, como un resfrío, por así decirlo, un resfrío económico. ¿Qué significa un resfrío económico? Que no estoy en mi mejor condición económica, ¿no? Pero que evidentemente si la siguiente carta es positiva, nos está indicando que salimos de esa enfermedad. Entonces tenemos que ser, a veces podemos ser literales, pero tenemos que ir también al sentido más abstracto de lo que está representando la carta para no ver simplemente una escena de una persona que está muy enferma y otra que está simplemente dándole un plato de sopa. Y la última carta, la carta de la viuda, que es la carta, como ya comentaba antes, nos habla de la situación de la soledad para la mujer viuda en esa época. O sea que es una carta bastante triste, porque obviamente una viuda de hoy no es lo mismo que una viuda de hace 200 años en la sociedad de hace 200 años. Después tenemos las cartas de apoyo, amistad y calidez, en las que tenemos la amiga sincera, el protector, la carta de la ternura, un hombre joven moreno, que es una carta que nos habla de actuar con sagacidad, actuar como con compromiso, de hacer las cosas bien, de ser oportuno. Entonces es una carta que puede ser un hombre, si lo vemos como un hombre, puede ser un hombre que viene a darnos una mano, porque es un hombre oportuno, y si no, puede ser una situación oportuna también, una situación en la que me puedo manejar de pronto con soltura, ¿no? Que tengo como un cierto control de la situación. Y tenemos la carta de una morena, que bueno, podría llegar a ser una morena como tal, pero también podría llegar a ser una persona que está de pronto como inmiscuyéndose en la información, porque fíjense ustedes que va a tomar una partitura del piano, entonces nos está mostrando una persona que está como observando algo que es nuestro, aunque la carta como tal no está mostrando una actitud negativa, sí nos está mostrando de pronto el acercarse demasiado a una situación de pronto más íntima. Entonces lo podemos interpretar como algo positivo si esa morena viene con una carta positiva después o si viene con una carta negativa, ¿no? Entonces realmente la interpretación va por lo que interpretamos del conjunto de las cartas y no solamente por las cartas de manera aislada. Tenemos que también tener mucha conciencia de eso, que tenemos que armar una historia con todo lo que estamos viendo, no con las cartas aisladas. Después tenemos las cartas de contrariedades y disgustos, y en este caso tenemos la carta de la contrariedad, la carta de los chismes, la segunda, la carta de el desprecio,
el adulador, el hombre de ley, la mujer furiosa, el militar, la carta del enfrentamiento, la querella, y la carta de la reconciliación, que vendría siendo una carta pues positiva después de las otras, ¿no? Es la carta que es positiva dentro de este grupo, ¿no? Que tiene que ver con el hacer las paces en una situación. Entonces es arreglar una situación. Bueno, ¿qué podemos ver entonces aquí de particular en estas cartas? La carta de los chismes, ¿no? Vemos allí a dos mujeres que están haciendo la limpieza, que están obviamente pues como en un patio, están con delantales, entonces están hablando, fíjense ustedes que la imagen es bastante, muy gráfica, muy satírica también. Son dos mujeres que están contando un chisme, ¿no? Entonces, obviamente esto nos habla de rumores y esos rumores, pues no, los rumores no son buenos porque no son información confirmada. Entonces, es una carta que juega en desfavor de la consulta. La carta del adulador ya lo decíamos, que es esto de tratar de quedar bien. La querella es muy similar a la carta del 5 de bastos, ¿no? Es como una disputa, una dificultad o una falta de acuerdo. Y la carta del militar representa lo que representa el militar en la época. ¿Qué pasa con el militar en la época? Que no queríamos ser de pronto abordados por la autoridad, porque ¿qué pasa con la carta del militar? Pues obviamente nos trae algún tipo de situación nerviosa, nos trae de pronto algún tipo de temor, porque hicimos algo contra la ley y esa no es y esa ley de la época no era la ley de ahora en la que de pronto uno podía defenderse más fácilmente, o sea que se le tenía cierto temor a la autoridad si no eras parte del grupo de la autoridad, ¿no? Entonces, es una carta que nos habla como de una situación de advertencia, ¿no? De algo que de pronto no se está haciendo bien, porque es la autoridad y es el orden, ¿no? Entonces, la carta del militar viene a interpelarnos sobre algo que de pronto nosotros no estamos haciendo bien. Entonces, es una carta como de advertencia de poner límites también, ¿no? La carta de la mujer enfadada evidentemente nos habla de una situación demasiado acalorada. Fíjense ustedes la diferencia de potencia que podemos encontrar entre la querella, que es la carta, la tercera de abajo, y la primera, ¿no? La del enfado. La del enfado es mucho más potente que la otra carta. La otra carta es una pelea, una riña, pero la mujer que está enfadada evidentemente está furiosa, ¿no? Entonces vemos que tiene un valor mucho más cargado de ira. Después tenemos las cartas de avance y de movimiento, entonces tenemos la espera, ¿por qué la espera? Porque estamos esperando que algo suceda, evidentemente. El impedimento, que es como la piedra en el camino que nos impide llegar a donde queremos o nos pone algún tipo de obstáculo. La salida al campo, que sería en este caso pues el desplazarse como tal literalmente o metafóricamente, la carta del retraso, donde la mujer está recogiendo las piedras, la carta del retraso y la carta del viaje, que obviamente que es un viaje o puede ser un desplazamiento de cualquier tipo o un avance de cualquier tipo en cualquier situación. Y después tenemos cartas de lugares que son bastante complejas en el sentido de que no sabemos a qué se refiere una casa de ciudad y una casa de campo. Entonces podemos también interpretar un poco sobre cómo tomamos nosotros esos conceptos de casa de ciudad y casa de campo. En el caso de que fuéramos una persona de esta época, de 1828, o de esa época, de la Francia de esa época, y de la sociedad también pujante de esa época, ¿no? Porque no todo el mundo tenía una casa de campo y una casa de ciudad y una casa de campo, inclusive ni hoy tampoco. Entonces, fijémonos en esto que puede evocar para nosotros si nosotros fuéramos parte de esa sociedad de esa época. Bueno, entonces casa de campo que puede evocar la convivencia, la casa física donde uno vive, porque esto es la sociedad parisina. Recordemos que estas imágenes están evocando muchísimo a la sociedad parisina de esa época, ¿no? De principios del siglo XIX. Entonces, ¿qué sucedía en la casa de la ciudad del siglo XIX? Donde vivíamos, donde teníamos nuestra familia, nuestra rutina, nuestros compromisos. Puede ser nuestro trabajo, lugar de trabajo, el comercio, la ciudad, o puede ser algo relacionado con nuestra cercanía, ¿no? Un evento local, algo que pasa aquí en la ciudad. Y en el caso de la casa de campo, entonces tenemos el tema de la lejanía, ¿no? Entonces puede ser la familia del campo, pueden ser los parientes del campo, pueden ser los parientes lejanos, a diferencia de la casa, que serían nuestros parientes más cercanos. Acá podríamos encontrar de pronto a los abuelos, la vida rural, puede ser algo lejano, puede ser tomar un descanso, como veíamos en el primer ejemplo, esto de tomar la distancia, que también puede llegar a ser. Puede ser una situación de esparcimiento, tomarse un tiempo frente a una situación o alejarse y tomar distancia de una situación. Entonces esos son los significados que yo creo que por lo menos a mí me evocan estas dos cartas.
Y finalmente tenemos las cartas de los consultantes, que son la carta del hombre y la carta de la mujer, que acá en este mazo nos dice el hombre para el cual se tiran las cartas y la mujer para la que se tiran las cartas. Entonces aplica igual que en el de Normania en todos los mazos de cartomancia y mazos de adivinación, que nos muestra a una pareja, ¿no? Entonces esta pareja es la pareja de la consultante y su pareja o el consultante y su pareja. Entonces cuando aparece, cuando hacemos cuando hacemos la lectura de cartas para un hombre, evidentemente elegimos la carta del hombre que lo representa a él, y cuando nuestra consultante es una mujer, elegimos a la carta de la mujer que la representa entonces a ella. Si no estuviéramos hablando de una situación amorosa, sino que de pronto no hacemos la lectura que hicimos antes, sino que estamos o vamos a hacer una lectura relacionada con un tema laboral, entonces esta otra persona sería otra persona cercana relacionada al tema que estamos preguntando. Entonces, si la pregunta es por pareja, evidentemente estos dos personajes son la pareja del mazo, pero también puede ser la pareja de socios, también puede llegar a ser dos personas involucradas en un tema, pueden llegar a ser también, supongamos que es una situación de hermanos por una herencia, entonces puede ser el consultante con su hermana o la consultante con su hermano. Lo adaptamos de acuerdo a las circunstancias. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que esta presentación les sea útil para poder adentrarse en el mundo de la sibila francesa. Les recomiendo que se compren este mazo porque es un mazo muy económico, simplemente por el hecho de tenerlo, porque por más de que ustedes no estén interesados en tirar estas cartas en este momento, está bueno que lo tengan porque un día que se interesen van a sacar el mazo, van a empezar a organizar las cartas de esta manera como les estaba comentando. Y si sienten que no es el momento ahora, seguramente en algún momento van a tener esa inquietud de estudiar el mazo de la sibila francesa, que es un mazo realmente histórico, que tenemos la fortuna de poder adquirirlo a buen precio y con muchísima facilidad en cualquier lugar del mundo, porque en todo lado lo venden y lo publica la casa de naipes italiana, que es esta casa Los Carabeo, porque la edición original es de Grimaud, se vende en Francia Grimaud, pero dificultosamente podemos encontrar Grimaud fuera de Francia. Entonces lo podemos adquirir por Los Carabeo, que es la empresa italiana de los mazos, que son pues más populares y que tienen gran tirada y que son mucho más económicos. Entonces les recomiendo que compren este mazo, les recomiendo que estudien este mazo, es muy interesante. Va a servir mucho para poder expandir los límites de la interpretación, porque podemos venir leyendo el tarot Rider y estar muy acostumbrados al tarot Rider, pero cuando encontramos un mazo como este, también tenemos que darle como esa utilidad de que nos permita a nosotros aprender a narrar historias, porque hay una cosa muy importante en la cartomancia y en el trabajo del cartomante, del tarotista, es que lo principal, creo yo, que es construir las historias. Tenemos que interpretar las cartas construyendo una historia que sea relevante para nuestro consultante y no hacer esas interpretaciones de pronto como tan robotizadas de que esta carta significa esto y esta otra carta significa lo otro, sino que tenemos que encontrar la manera de utilizar ese lenguaje para poder construir una historia, que es lo que tenemos que hacer nosotros, los cartomantes. Muchas gracias por estar acá, les mando un abrazo desde Buenos Aires, Argentina, y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego y que estén muy bien. Besos, chao, chao.